Usualmente en este espacio los días viernes France 24 les presenta el programa COVID-19 La Semana en América, un programa que ya llegó a su fin la semana pasada, poniendo así punto final a 2 años de trabajo, informándolos a ustedes todos los viernes sobre el acontecer de la pandemia de COVID-19. En su lugar, y también debido a la coyuntura política que hay en nuestra región, hoy vamos a tener esta edición especial del debate con motivo de las elecciones presidenciales en Colombia, la segunda vuelta de elecciones presidenciales en este país. ¿Y por qué? Pues porque sube la tensión y la expectativa en este país suramericano. Este país está por vivir, como les digo, la segunda vuelta electoral en donde se espera que los ciudadanos elijan al nuevo presidente que llevará las riendas de esta nación por los próximos 4 años. Un país que, como ustedes saben, tiene un escenario político y social muy particular, muy distinto a muchas características que tienen otros países de Sudamérica, por ejemplo. Y por eso allí las elecciones presidenciales pues tampoco tendrían que ser de otra manera, también tiene sus particularidades y queda muy claro que gane quien gane significará una nueva etapa en la era política de Colombia. ¿Y por qué? Porque los colombianos deberán elegir entre Gustavo Petro, que podría ser el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Veamos algunos datos. Gustavo Petro encabeza una coalición de partidos de izquierda, fue miembro de la Cámara de Representantes, también fue representante de la Cámara por la ciudad de Bogotá, también fue senador de la República, candidato presidencial en 2010, 2018 y ahora en el 2022. También fue alcalde de la ciudad de Bogotá, la capital de este país suramericano, es el segundo cargo político más importante en Colombia. Es un político tradicional. Gustavo Petro es controvertido, no ha escapado al escándalo, pero está decidido a llegar a la Casa de Nariño. Veamos entonces algunos de sus puntos generales de sus líneas de propuestas. Está, por ejemplo, en el papel, en su propuesta, hacer una reforma agraria para aumentar la producción agropecuaria, también un mayor cuidado del territorio, es decir, que las explotaciones, como por ejemplo el fracking, quedarían eliminadas e intentaría darle un poco más de cuidado a la biodiversidad del territorio colombiano. Aquí haciendo un poco un guiño a la materia medioambiental. También abogaría por la igualdad para las mujeres y para las poblaciones más vulnerables y haría un desmonte del SMAT, que es la Policía Antidisturbios colombiana. Apoya el fin del servicio militar obligatorio y propone la prevalencia de las autoridades civiles sobre los militares. También la implementación del acuerdo de paz firmado durante la administración del presidente Santos y fomentar la educación superior pública y gratuita, solo por darles algunas líneas de lo que propone este candidato. En el otro lado está Rodolfo Hernández, que no representa a un político tradicional, por lo menos en la esfera colombiana. No hace parte de los partidos o de las coaliciones históricas de este país. Su forma de expresarse, la forma como se dirige a los medios de comunicación rompe con esa formalidad que han mantenido los jefes de Estado colombianos. Hernández no tiene una amplia experiencia en términos políticos si lo comparamos con Gustavo Petro, pero sí ha demostrado tener capacidad para ejecución y para administrar. Como ingeniero, él es ingeniero de formación, se dedicó a proyectos de construcción de vivienda de interés social por cerca de 2 décadas. Posteriormente saltó a la arena política y fue elegido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander. Es una dentro de las 5 o 6 ciudades más importantes o más grandes en tamaño en ese país. Ahora en el 2022 aspira a llegar a la Casa de Nariño sin respaldo político y abanderado de la lucha contra la corrupción. Dentro de sus propuestas, veamos algunos puntos clave, solamente por mencionar algunos. Acabar con la corrupción, que como les digo es su bandera clave y su principal motivo de campaña. Modificar las cárceles, reducción del Estado colombiano, fomentar la educación a través de los créditos, reducir el IVA al 10% e impulsar un programa nacional de vivienda rural. Esta campaña no ha estado alejada de la polémica. El episodio más reciente fue esta disputa realizada por autoridades y también por los candidatos en torno a la necesidad de realizar un debate presidencial donde los ciudadanos pudieran enterarse de las propuestas y un poco controvertir las opiniones que tienen estos candidatos en torno a puntos claves de la coyuntura colombiana. Entonces, pues ahí es donde quedan algunas preguntas. Al no poder realizar este debate, esto va en contra de los votantes, ¿qué tanto va a afectar entonces a los candidatos? Pero la campaña también
también estuvo plagada de acciones muy sucias, escándalos que dejan en entredicho la altura de estos comicios. Unos comicios que tampoco tienen grandes planes de acción. Hay propuestas, pero no han dicho cómo las van a realizar. Y que tiene a favor, y eso sí, no importa gane quien gane allí en Colombia, está garantizado que este país va a tener a una vicepresidenta, o por lo menos la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia de ese país. Todo un orgullo y un ejemplo de la diversidad colombiana. No me extiendo más en la introducción para dar paso entonces a los invitados, porque hay muchos temas para hablar, para conversar antes de estas elecciones presidenciales. Hemos invitado para este programa a Patricia Muñoz G. Ella es directora de posgrados en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. También se une a esta conversación desde la ciudad de Pereira, en el corazón de la zona cafetera colombiana, está Andrés Segura, él es consultor en asuntos públicos. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Estamos a través de las diferentes redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ustedes ya lo saben. También pueden ver nuestra señal en streaming a través de YouTube. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24 para que dejen todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Paso entonces a darle la bienvenida a Patricia en la ciudad de Bogotá. Patricia, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el debate de France 24. Y faltando ya pocos días para esta segunda vuelta presidencial en Colombia, sus impresiones generales como punto de partida del análisis, el balance que usted hace de esta campaña, de estos dos candidatos que se juegan la silla presidencial en la Casa de Nariño. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. En efecto, a un par de días de votar en estas importantes elecciones, el primer balance que podemos hacer es esa sensación primero de incertidumbre y algo de tensión que rodea el proceso electoral. Incertidumbre porque los estudios de opinión nos han mostrado una diferencia muy estrecha entre uno y otro candidato. Saldos pedagógicos y temas que el país deberá analizar. Lo que bien usted comentaba de las estrategias utilizadas en la campaña y cuáles son los límites de aquello del no todo vale, no el fin justifica los medios, y las campañas deberían guardar unos parámetros éticos en aras de la defensa de la democracia. Y por supuesto, lo que viene a partir del lunes con el nuevo presidente, con esas propuestas que tendrán que profundizar en el cómo, con la conformación del equipo de gobierno y con las expectativas de los ciudadanos que se elevan enormemente en época electoral. Las campañas se encargan de elevar ese nivel de expectativas, pero luego va a entrar a gobernar a alguien que debe establecer un punto de encuentro, de alianzas, un punto de acuerdo nacional para evitar que esas distancias que se construyeron durante la campaña le impidan construir gobernabilidad. La opinión de Patricia, nuestra primera invitada. Ahora le doy la bienvenida a Andrés en la ciudad de Pereira, en el centro de Colombia, en la zona cafetera. Andrés, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Punto de partida, su opinión general sobre estos comicios, estas campañas, todas estas coyunturas y escándalos que ha habido en torno a los candidatos, a la forma de proceder de sus campañas y cómo llega el país a estos dos candidatos. Santiago, un saludo a Patricia. A toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Estamos viendo un panorama de mucha incertidumbre, como dice Patricia, pero sobre todo de saturación política. Lo que ha venido pasando es el resultado de dos fenómenos, dos momentos de saturación, uno estructural, que se basa en un desconcierto y un aburrimiento de la clase, de los ciudadanos sobre la clase política y sobre el establecimiento. Un fenómeno mundial que se ha visto en diferentes escenarios en Latinoamérica, incluso en otras regiones, y que está claramente estudiado en documentos como los que saca el Latinobarómetro, el Observatorio de la Democracia, los de la Universidad de Vanderbilt, hablando de la desconfianza que tiene sobre la institucionalidad, sobre los mecanismos democráticos, y al final, después de un proceso muy grande de Colombia, de salir del tema del conflicto como
como el eje de la discusión política, aterriza y explota en un momento, en unas elecciones, en donde los dos candidatos, de una o de otra manera y en momentos diferentes, representan el cambio en este momento. Ahí este es un primer ejemplo de saturación y cansancio de la ciudadanía. El segundo es que ha sido una campaña muy larga. Se ha venido desde las llamadas primarias para toda la audiencia latinoamericana que se dieron de los partidos, las discusiones iban desde diciembre, ya hemos venido marzo, han sido 6 meses, Gustavo Petro ha estado en una campaña muy larga para un candidato y que ha hecho que su nombre sea el eje de la conversación, y Rodolfo Hernández de alguna manera recoge al final ese cansancio de la ciudadanía frente a los otros candidatos, pero al día de hoy, después de más de 6 meses donde las elecciones han acopado buena parte de la agenda, ya mucha gente quiere que se acabe. Y sobre todo, para finalizar, lo que usted mismo hablaba de las campañas negativas, los mensajes de ataque entre los candidatos, las polémicas que se han generado un mayor resentimiento, de aburrimiento, y vamos a ver si eso va a tener un resultado en las urnas el domingo. Bueno, muchos puntos. Andrés, voy a hacer la ronda a la inversa. Patricia, ya le doy la palabra. Andrés, usted menciona cambio. ¿Por qué hay necesidad o un deseo de la sociedad colombiana de un cambio que efectivamente va a tener lugar a partir del domingo? Porque los dos candidatos, como lo decía en la introducción, representan escenarios políticos a los que Colombia no se ha enfrentado en el pasado. Un candidato de la izquierda y un candidato que no pertenece a los grandes partidos y que no tiene una tradición política y no pertenece a las familias que han gobernado ese país a lo largo de los años. El cambio, sea como sea, se va a evidenciar a partir del 7 de agosto cuando asuma el nuevo presidente. Pero ¿por qué es necesario ese cambio en ese país? Llevamos muchísimos años, décadas en los cuales venimos con las mismas estructuras en el poder en Colombia. Estamos viendo que a través de diferentes modificaciones o ajustes que se han hecho, las mismas estructuras que venían durante mucho tiempo son las que han venido ganando los espacios bajo las mismas maneras de hacer política y generando esa sensación de que la política está sirviendo a las personas. Es de alguna manera un resultado de que el modelo liberal no ha logrado dar las respuestas necesarias a la ciudadanía, y eso ha aterrizado en que la gente no quiere más. Y cuando salimos del tema de conflicto, pues se destaparon muchas otras preocupaciones entre los ciudadanos, y esto es lo que reflejan estos dos candidatos, como le decía, cada uno en su manera. Gustavo Petro desde lo que se puede llamar la izquierda y que no ha tenido un papel protagónico en la política en el cargo de poder, en el máximo cargo de poder en Colombia, pero que durante cada año ha venido creciendo hasta un completo desconocido en los temas a nivel nacional, pues sí conocido en lo local, y que utiliza prácticas netamente antiestablecimiento, en algunos casos se pueden llamar demagogas, pero que está rompiendo a las formas, sobre todo, de cómo se hace política. Sí. Y en este momento, en elecciones, eso de las formas comienza a tener una importancia muy grande para los ciudadanos. Patricia, su punto de vista aquí es un cambio de estructura, un cambio de los personajes, un cambio del escenario, un cambio del modelo. Gracias, Santiago. Un saludo caluroso, Andrés. Qué gusto compartir este escenario con Andrés. Lo expresaba bien Andrés. La bandera del cambio se convirtió en los motores que permitieron que dos candidatos antigobierno pasaran a la segunda vuelta. Los altos niveles de insatisfacción con la gestión del gobierno, las necesidades que fueron llevadas incluso a la calle a través de la protesta social, demostraron la necesidad de romper con estos viejos esquemas y formas de hacer política y de afrontar unas viejas problemáticas que aún se encuentran sin resolver. Yo creo que una al menos de esas problemáticas muy sentidas por los colombianos, como lo muestran los estudios de opinión pública, es ese sentimiento de que la corrupción se ha instalado en beneficios de una clase privilegiada, en beneficio de las personas y no del colectivo, y ello viene saturando, viene cansando, agotando a los colombianos, y los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta se comprometen a enfrentar este gran problema.
Pero a la par de luchar contra la corrupción, hay una serie de cambios que la sociedad viene reclamando desde diferentes sectores y desde diferentes momentos. El desarrollo del agro, del campo, la implementación del proceso de paz, el poner límite, fin a esta lucha contra actores ilegales, contra la presencia de economías ilícitas, el Sí. dolor que genera la muerte de los líderes sociales y de los desmovilizados, todo ello como señal de protesta demandan un cambio en la forma de hacer política y en la forma de solucionar los problemas. Patricia, Andrés, ya lo mencionaba yo, sea como sea, gane quien gane, va a haber un cambio en la forma de hacer la política en este país suramericano a raíz de esta elección. Puede ser la consagración del sueño de la izquierda colombiana que tantas batallas ha dado a nivel político y también desde la insurgencia a lo largo de la historia colombiana. Patricia, desde su perspectiva, desde su opinión, ¿es la oportunidad de la izquierda colombiana de llegar al poder y por fin desmitificar eso que reina entre los colombianos de cómo podría ser un gobierno de izquierda cuando se tiene pues el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Venezuela, simplemente a la vuelta de la esquina, pero también hay otros países como por ejemplo Uruguay, en donde se ve un tipo de izquierda un poco más moderada? ¿Colombia le dará la oportunidad a la izquierda en esta ocasión? Existe una importante posibilidad de que así sea, Santiago, y será la oportunidad para que la izquierda no solo demuestre esa capacidad de gobierno, esa experiencia acumulada en el ejercicio de campañas, pero también en el ejercicio de otras formas de representación desde el gobierno local, y es la oportunidad para que esta izquierda democrática, después de la firma de un acuerdo de paz, logre reducir estos niveles de temor, de miedo que se genera en buena parte de la ciudadanía por la larga existencia del conflicto armado y por la asociación que muchos ciudadanos han realizado de esta izquierda democrática con la izquierda levantada en armas. Es una gran oportunidad en este sentido y creo que la izquierda ha trabajado intensamente para poder lograr el poder en esta ocasión. Andrés, su opinión sobre este tema, sobre la izquierda colombiana y esta oportunidad. Creo que nunca en la historia de este país ha estado tan cerca de lograr llegar a la Casa de Nariño y tomar las riendas en el poder en este país. Sí, es interesante. La izquierda como heredera de unas visiones o unos partidos de tintes socialistas hace décadas, es la primera vez que tiene la oportunidad, pero no hay que olvidar que Colombia ha tenido gobiernos que se podrían llamar al día de hoy socialdemócratas durante el siglo XX sin ningún problema. El punto es esa reflexión de cómo la izquierda estuvo para el ciudadano del común relacionada con el conflicto armado y con la insurgencia, y que eso ha tenido consecuencias graves en su perspectiva. Y esta es la oportunidad de para demostrar que sí son una opción para hacerlo, pero el problema es el rechazo que tiene el líder en este momento. Él, en su historia política, y no solamente por su pasado insurgente, sino el carácter y su perfil confrontacional en todos sus escenarios políticos, ha generado demasiados enemigos, y su talante en los escenarios del gobierno lo ha confirmado, que genera mucho miedo entre las personas, y la oportunidad de demostrar que el gobierno puede, de que desde el gobierno pueden implementar un gobierno de izquierda que sea legítimo y sobre todo viable hacia el futuro para el país, está en la capacidad de esta persona de moldear, ajustar, moderar sus actitudes, sus características, su criterio para habilitar un espacio a una conversación y no quedarse en posturas que podrían ser vistas como radicales y unas posiciones confrontacionales que serían muy difíciles y que harían que desperdiciaría esa oportunidad. Hasta el momento, el grupo que está logrando consolidar da muestras de que puede lograr hacerlo, pero genera miedos muchos comentarios que hacen al momento y que hacen que incluso puede hacer que pierda las elecciones. Yo estoy con Patricia, que tiene unas altas posibilidades de ser presidente, pero es un candidato que ha estado liderando durante mucho tiempo
la intención de voto en el país, y precisamente al final es donde se ha destacado el rechazo hacia él consolidado, que al final es un síntoma también de la democracia. Con una campaña muy fuerte no la ha podido cerrar como él quería. Andrés, pero a pesar del rechazo y de estas discrepancias que puede generar al interior de la sociedad colombiana, ha logrado Gustavo Petro consolidarse, ha logrado consolidar una imagen como un político firme, como un político que ha logrado desempeñarse en diferentes cargos a nivel público. ¿Cuál fue la clave de él para consolidarse? ¿Cómo logró cautivar a esos pocos o muchos, o como usted lo quiera llamar, que lo siguen y que respaldan ese proyecto de una izquierda colombiana? Creo que él logró acomodarse en la disyuntiva y el antagonismo que se generó alrededor de Álvaro Uribe en los últimos 20 años. Hay que tener claro que para Colombia el líder político más importante en las últimas décadas, y acá es importancia, no estoy hablando si a favor o en contra, es Álvaro Uribe. Y aquí, como en toda Latinoamérica, hubo uno o un par de líderes populares, caudillistas. En Colombia el representante fue Álvaro Uribe. Gustavo Petro en los últimos 12 años se consolidó como recogió el hito, la contraposición, el antagonista de Álvaro Uribe. Él recogió esa idea y ahí fue catapultando. Y en este momento fue creciendo a punta de polémicas, a profundizar la división en el país, a profundizar los temas que generaban polarización en los temas. Él logra consolidar ese espacio y encuentra un escenario muy fértil, y es el gobierno de Iván Duque, que tiene una muy mala percepción en el país, una mala aceptación de sus políticas por parte de los colombianos y colombinas. Sí, y esto hace que el resalte en este momento mucho más fuerte, y ha hecho una campaña muy buena en el sentido que recogió muy buena parte de la votación de 2018. Vamos ya llegando a la mitad del programa, avanzo con otros temas, paso entonces a hablar del otro candidato, que es Rodolfo Hernández. Ya lo mencionaba yo, un candidato que no va con maquinarias políticas, no hace parte de los partidos tradicionales o de las coaliciones que se han conformado para este tipo de elección presidencial, un candidato que se sale de todos los estereotipos de un mandatario, de lo que puede ser un candidato o un posible mandatario en Colombia. Patricia, su opinión sobre este candidato y ese ascenso que tuvo sorpresivo para esa primera vuelta, que hoy lo tiene en esta segunda vuelta presidencial, y también con muchas posibilidades de llegar a la Casa de Nariño y darle un giro completamente a la política colombiana. Diría yo que incluso hasta descentralizar el gobierno, porque prácticamente piensa gobernar desde Piedecuesta, Santander o Bucaramanga en vez de Bogotá. Así es, Santiago, un ascenso vertiginoso. Debo decir que nos sorprendió a muchos que veníamos haciéndole seguimiento a su campaña. Una campaña muy efectiva en términos de sintonizarse con un grupo de población a partir, primero, de apoderarse de la bandera de la lucha contra la corrupción. Esta bandera, que tradicionalmente la habían defendido líderes políticos del centro, fue tomada por Rodolfo Hernández, y a fuerza de repetir terminó apropiándose de esta lucha contra la corrupción, frases sencillas, directas, efectivas, como parte de la estrategia de campaña electoral, y el uso de las redes sociales, que le permitió la posibilidad de difundir mensajes sin necesidad de entrar en procesos de confrontación. El video corto, la explicación de su programa de gobierno a través de videos, el video sencillo que se comunicó a través de TikTok, la posibilidad de hacer una difusión amplia, masificar a través de las redes sus mensajes, a través del uso de esta estrategia, le fue supremamente útil. Esto le permitió que frases sencillas calaran sin necesidad de presentar grandes propuestas, formas como iba a adelantar su lucha contra la corrupción, frases muy sencillas que hoy lo tienen en esta segunda vuelta. Sí, Andrés, algo para añadir en torno al candidato Rodolfo Hernández, una campaña particular, porque por primera vez, tal vez usted me pueda corregir, la campaña no giró en torno a la lucha contra las guerrillas colombianas, no giró en torno a la lucha contra el narcotráfico, sino que giró en torno a la corrupción. Esta es una campaña que tocó este tema como bandera, que ningún candidato lo había tomado como su bandera
principal de campaña. Claro, llega y la utiliza como bandera y la exprime de una forma exagerada, de una forma demagógica. Es tal como lo describe Patricia, sintetizó los mensajes de una forma y llevó la discusión solamente a ese tema que lo hacía muy atractivo, siendo una preocupación de las personas, de los ciudadanos, una preocupación claramente vista en cualquiera de los estudios, pero al mismo tiempo que se alineaba directamente con el malestar, el rechazo e incluso la ira que puedan tener las personas frente al establecimiento porque no dio muchas oportunidades. Y en ese caso, en un discurso en una persona totalmente desconocida, logra en una ola que terminó respondiendo a una coyuntura particular, se dio su crecimiento y su alto conocimiento en el momento que era, llegó a hacer un salto en las últimas 3 semanas antes de primera vuelta, eso le permitió llegar a la segunda vuelta, y hoy en día termina enfrascado en la lucha por quién puede representar mejor el cambio. Y entonces estamos hablando de una persona que ideológicamente era el cambio como Gustavo Petro, una lucha permanente, a alguien que lo que estamos rompiendo son todos los esquemas de la forma de hacer política, y eso llama mucho la atención. Detalles como dar discursos desde la cocina de su casa y dicen mucho de lo que puede ser esta persona alrededor de cómo se pueden hacer las cosas diferente, y eso es una forma de mostrar que sí puede hacer las cosas diferente para salir de los mecanismos que nos han llevado a la corrupción. Voy a agilizar un poco porque ya se me va acabando el tiempo y tengo muchos temas. Andrés, paso a preguntarle a usted para hacer la ronda a la inversa sobre componentes de estas campañas. Muchos escándalos, muchísima desinformación a través de las redes sociales también. Los videos que dieron a conocer donde supuestamente colaboradores de la campaña de Petro estaban haciendo alguna estrategia para poder quitarse del camino a algunos candidatos o personajes que ellos consideraban había que dejar de lado para avanzar y ganar más votos. También los escándalos que han rodeado a Rodolfo Hernández por un presunto caso de corrupción que lleva arrastrando desde que era alcalde de Bucaramanga. Ha habido muchísima desinformación también en los medios de comunicación, y todo este escándalo de un debate presidencial a solo 3 días antes de la segunda vuelta electoral. Esto solamente lo ve uno en un país como Colombia, en donde hay un fallo, no lo respetan, en donde sale este escándalo de los videos. En otro país el candidato hubiera renunciado a la candidatura, aquí resulta que lo fortalece en cierta forma. Son componentes que solo se ven en ese país. Pues aquí lo que estamos viendo en alguna medida eso es una campaña de fanaticadas. En este caso es lo que representan más que propiamente las propuestas. Por eso hoy vamos a ver que las discusiones de propuestas se dieron más alrededor de polémica que una discusión profunda. Antes de la primera vuelta hubo discusiones sobre el sistema pensional, pero fue más un cruce de declaraciones de Gustavo Petro, que dijo una cosa y después el equipo de programático dijo otra, pero pasa exactamente lo mismo con Rodolfo. Termina siendo la polémica y es cómo se defienden los unos a los otros. En la segunda vuelta, Gustavo Petro encuentra que no tiene mucho margen de crecimiento, es decir, de lograr acumular más votos, mientras que Rodolfo tenía muchísimo. Empieza una campaña negativa en la cual a una gran parte de la ciudadanía que no sabía quién era Rodolfo, le presentan a Rodolfo la versión de Petro. Y eso es lo que empieza a limitar la forma de crecimiento de Rodolfo Hernández, y es lo que vamos a ver que ninguno de los dos candidatos está recogiendo los votos que hubiera podido esperar. Y además, Gustavo Petro tuvo que aguantar durante buena parte de la campaña ataques que era profundizar los miedos que habían sobre él. Sí. Para evitar su crecimiento, y eso lo hacían diferentes candidatos en primera vuelta. Entonces, al final era un trabajo, si uno se pone a mirarlo, facilista, en donde las propuestas no pueden entrar, pero a eso se debe en este caso. Patricia, y en este caso, lo mencionaba también en la introducción, hay muchas propuestas, hay muchas cosas para cambiar de fondo o aspectos que necesitan reformas en Colombia, pero no hay propuestas exactas de cómo lo van a hacer. Un país que tiene un déficit fiscal complicado, la pobreza aumentó después del confinamiento de la pandemia del COVID-19, los problemas económicos los vienen arrastrando desde hace ya varios años, y ninguno de los dos candidatos dice cómo van a hacer todas estas promesas y pájaros que venden en el aire a los ciudadanos.
hay que decir, Andrés, que quizás Gustavo Petro llegó un poco más allá en explicarnos ese cómo y precisamente algunas de sus propuestas desataron todo un debate alrededor de las mismas, lo cual es lo que se busca en una campaña, generar un debate público alrededor de las propuestas, escuchar las posiciones y tratar de votar por esas posiciones. En ese sentido, sí debemos reconocer que la campaña de Rodolfo Hernández quizás fue mucho más limitada, no solo en torno a las propuestas, sino casi que en la totalidad del cómo va a realizarlo. Campañas que nos dejan ver el peso de los factores emocionales, esa emocionalidad bien a favor del candidato o bien en contra del otro candidato que entonces tengo miedo, me genera temor un candidato y entonces adhiero al otro, sea uno o sea dos, aún con propuestas o sin propuestas. Esto es parte del debate público que nos queda ahora como una necesidad, como un saldo pedagógico que siempre debemos trabajar. La necesidad de exigir a los candidatos mayor profundidad en sus planteamientos, mayores claridades frente a los equipos y a la manera como van a adelantar las propuestas y, por supuesto, una ciudadanía que tiene que involucrarse mucho más en la exigencia a los candidatos de estos puntos. Exigir es el compromiso, también parte de la ciudadanía tiene que exigir y pedir de sus gobernantes un mejor desempeño. Factor importante y destacado para estas elecciones son las candidatas a la vicepresidencia. Estamos hablando de dos mujeres afrodescendientes. Ha llamado mucho la atención en el escenario internacional estas dos mujeres por el perfil que tienen y lo que representan para la sociedad colombiana, y en el caso de Francia Márquez, pues el pasado que tiene ella como una líder de una de las zonas más afectadas por el conflicto a lo largo de muchas décadas. ¿Cómo ven ustedes las figuras de las vicepresidentas? ¿Sí puede ser esta mancorna ideal y apoyo para estos dos futuros presidentes, cualquiera de los dos que gane? Patricia. Es un paso más, Santiago, a esta deuda con la mujer en el escenario de representación política. Dos mujeres afrodescendientes de región, esto es muy importante, una con una trayectoria de liderazgo social como Francia Márquez y la otra fórmula como una compañía desde el campo de la educación, su formación en educación, pero ambas provenientes de región, ambas conocedoras de unas realidades que van a enriquecer muy seguramente la toma de decisiones desde el centro, desde el presidente de la República. No es la única respuesta que esperamos como mujeres para ocupar estos espacios. No es el último paso que se debe dar. Ya avanzamos de manera importante en la elección al Congreso de la República, pero sigue habiendo una brecha importante en el terreno de lo político que tiene que seguir siendo trabajada. Me quedan un par de minutos para hacerle una de las últimas preguntas a Andrés, y es sobre los miedos. Si gana Gustavo Petro, hay cierto miedo a que haya un cambio en ese modelo colombiano y él intente también hacer modificaciones a la ley colombiana, intente perpetuarse en el país. Esos son de los perpetuarse en el poder. Hay comentarios así entre los colombianos que lo ven como una amenaza, teniendo como espejo lo que ha sucedido en Venezuela y en Nicaragua por ser un gobierno de izquierda. Pero también está el miedo por el lado de una posible presidencia de Rodolfo Hernández, de una persona que desconoce ampliamente el funcionamiento del Estado y que pueda incurrir en fallos o en equivocaciones en sus formas de proceder, precisamente por desconocer cómo se hace la política a nivel nacional. ¿Usted cree que está en riesgo la democracia, está en riesgo el Estado de Derecho colombiano con estos dos candidatos y con el escenario político que llegue a este país? Está en riesgo de debilitarse, pero tiendo a ser optimista al respecto con los dos candidatos. Creo que hay las herramientas para hacerlo y creo que de alguna manera los miedos, que aunque están sustentados, la campaña los ha vuelto mucho más grandes. Empiezo por Rodolfo. Rodolfo es una persona que es un solucionador de problemas. Él no tiene una visión de país, no la proyecta, no representa. Él al final es resolver problemas.
en este caso, la incertidumbre que hay es quién va a ser el equipo, porque el equipo que tenga va a ser supremamente poderoso en comparación a otros gobiernos, porque va a tener un margen de maniobra muy grande. Si es un buen equipo, puede funcionar bastante bien. El punto es qué tanto se puede meter Rodolfo en estas decisiones teniendo un carácter impulsivo y que no hay una línea política de visión de país al respecto. Con Gustavo Petro, el riesgo es su carácter autoritario. Efectivamente, ha tenido muestras en diferentes escenarios de autoritarismo, incluso ha hecho comentarios un poco difíciles alrededor de perpetuarse en el poder directa o indirectamente, que lo ha repetido un par de veces, que genera miedos, pero su acercamiento al establecimiento en los últimos meses le pone limitantes al respecto. Entonces va a ser una lucha entre su vocación personal, que lo tiende a llevarlo a buscar manifestaciones sociales de apoyo para generar presión, versus todos los alianzas que ha tenido que hacer para mantener el poder. Esas tensiones creo que van a controlar un poco esos riesgos que pueden existir para la democracia. Pues ya la suerte está echada, los colombianos están ya convocados a las urnas para este domingo votar y elegir al presidente que va a llevar los destinos de este país por los próximos 4 años. Sin duda alguna representa un cambio en la política, ya lo hemos analizado acá. Patricia y Andrés, les agradezco mucho por haber hecho este análisis para la audiencia de América Latina, la audiencia de France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con nosotros.